anteriormente. Sí, ya tenemos nuestro invitado a las 3:35 es Pelegrín Castillo Semán. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, ya presencial, porque normalmente es por vía telefónica, pero con usted siempre. Aquí estamos a su disposición. Y un saludo al público que sigue este importante espacio de orientación. Bueno, muchísimas gracias. Con usted siempre hay muchas cosas de que conversar, hay temas muy puntuales, pero a mí por lo menos me gustaría comenzar esta conversación con, primero, bueno, lo que acaba de ocurrir aquí con las elecciones, las valoraciones, las evaluaciones, las perspectivas de cara a las alianzas, qué va a pasar, un poco lo que conversábamos antes de su llegada y por supuesto también las expectativas al discurso del presidente que será ya mañana. Ese cuadro completo del país político, ¿cómo lo ve Pelegrín Castillo? Bueno, si empezamos por la evaluación de los resultados del proceso comicial recién pasado, debemos destacar que ha ahondado los desequilibrios dentro del sistema político partidario electoral. Yo venía señalando hace mucho tiempo que hay un diseño institucional que tiene problemas. Lo dije cuando se estaba haciendo la reforma constitucional, que era muy peligroso poner elecciones municipales tan próximas de elecciones presidenciales y congresionales, porque podía tener un efecto de encadenamiento, un efecto de rebote y sobre todo iba a involucrar el liderazgo presidencial, al presidente, a los candidatos a la presidencia en esas elecciones, porque se entendía que eso podía predeterminar los resultados de las presidenciales. Entonces, algunos han reaccionado con la idea equivocada de que lo que hay que hacer es unificarla, es volver atrás con el arrastre presidencial, cuando dejarla atrás con 2 años. Lo correcto sería que el periodo, sobre todo el periodo del presidente o el periodo del municipio fuera de 5 años. Para separarlo por lo menos de 1 año y evitar el tema del arrastre, del efecto arrastre, del rebote. Pero eso se dijo allá en la reforma constitucional y el pacto de la corbata azul se impuso. Entonces eso nosotros lo advertimos, tenía sus inconvenientes, pero mucha gente no lo vio. El otro problema que está planteado, que lo planteamos también ahí, era la asimilación de las elecciones de los distritos municipales con los municipios. Aquí hay 158 municipios que para un país pequeño, vamos a decir, es demasiado. No, está bien, pero cuando tú equiparas los distritos municipales a los municipios, tú estás creando propiamente casi 400 demarcaciones electorales. Sí. Y entonces, manejar ese proceso es de alto riesgo y refuerza la tendencia al clientelismo, al populismo, y era algo que se veía venir y que se agravó entonces por una reforma que se hizo, y yo quiero dar testimonio. La Junta Central Electoral, en la reunión con los partidos, dijo: señores, no pongan el voto preferente para los partidos, no lo pongan a nivel municipal. ¿En la ley electoral? En la ley electoral, porque ya tenemos problemas con la representación a nivel congresional, que no es verdad, aparenta ser más democrático, pero en la práctica el partido pierde más, vamos a decir, más entidad, más fidelidad de sus legisladores. Eso es lo primero. No se hace un trabajo de equipo y no es verdad que va a mejorar la representación en calidad. Al contrario, del método, doctor. ¿Es un problema de representación o del método que se utiliza? Bueno, el método Home es otra discusión, pero el problema del voto preferencial no es verdad que es más democrático, al contrario. Dentro de un sistema que es medularmente... Tus amigos son tus enemigos. Populista, clientelista. Eso genera, primero, costos mayores. Porque estamos hablando de 19,000 candidatos
buscando recursos para ganar, genera la tendencia de los partidos a buscar los candidatos que tengan recursos y a sacrificar los políticos de vocación, los líderes que hacen carrera en los partidos y que los partidos de alguna manera los llevan a funciones. Un candidato pobre. No, es que tienen que tener muchos recursos o tener un apoyo fuerte de algún sector que diga, peligroso. Y eso también es peligroso. Pero en general, Pellegrini, porque puede en general, venir Pellegrini, dinero, doctor. puede Sí. venir dinero, como se ha visto y se ha denunciado, dinero. Se le dijo, mira, desde Fopredón yo era presidente y José Fran y yo en la Junta respaldamos la posición de la Junta y en las discusiones dijimos, el voto preferente es un problema. Porque aquí tenemos un sistema que es formalmente democrático, pero que tiene 3 grandes electores. Las camarillas burocráticas que estén en gobierno o en estructura de poder público. La plutocracia, que ha llegado a una especie de acuerdo de actuar en forma conjunta, no compiten entre ellos en términos electorales, sino que se ponen de acuerdo para decidir quién va, quién no va. Y el crimen organizado, los Kiko la quema del país, que son una fuerza que está ahí y que mueve votos, mueve recursos, inhibe, presiona. Hay un locón en Santiago, el locón. Hay muchos. En cada provincia o municipio importante hay un gran elector. Pero en general, no solo los resultados. quemas y los riferos también. También. Pellegrini, en general, los resultados en la onda de Ivonne Ferreira. Mira, los resultados. En general, mira, es aplastante. Los resultados victoria. eran previsibles por una sencilla razón. Pero a esos niveles. Sí. Es más, poco pasó. ¿Qué? Te voy a explicar por qué. Ay, mi madre. Yo se lo expliqué a la gente de la Fuerza del Pueblo cuando tuvimos conversaciones de por qué no procedía la alianza que ellos hicieron de Rescate RD. Es un tema incluso que tiene que ver con teoría de los juegos aplicado a la política. Principio de Ricker. La eficacia y cohesión de una alianza depende mucho del principio minimax. Una alianza que involucre un partido dominante, caso PRM, partido mayoritario, con partido minoritario, va a ser más eficaz y más cohesionada que una alianza que lo que está tratando es de reagrupar partidos que surgieron de una división. Y de una división no remota, sino una división reciente. Y que están ambos luchando en el mismo plano por afianzar el liderazgo, el balance histórico. Fagocitando. La sobrevivencia. Decir quién es más fuerte o quién tuvo la razón. Entonces, construir una alianza alrededor de 2 partidos, y uno, podemos incluir el PRD, que también está en esa prueba de competir con el PRM, pero buscando estos 2 aliados, necesariamente eso iba a terminar en esto que hemos visto. Eso se le advirtió con lujo de detalles de todo lo que podía pasar y pasó. Es un problema porque la democracia necesita balance, necesita equilibrio, pero también necesita que las clase dirigente del país, la clase política, y sobre todo el liderazgo nacional, tenga una visión más, vamos a decir, más cabal, más comprensiva, porque esto es teoría de los juegos, ABC de teoría de los juegos. ¿Hay ego en los líderes tradicionales para tomar decisiones? Mira, ese ha sido el drama de la historia dominicana, el tema de la reelección y de los liderazgos mayores. Recordemos que en el periodo de la muerte de Lilis al ascenso de Trujillo, ahí vivimos esa lucha. Horacio Vázquez con Manuel, con Juan Isidro Jiménez. 30 años de esa batalla. En la rivalidad de los primos. Claro. De Horacio Vázquez con Moncácer. Claro. Que eso le costó al país. Sí. Esa confrontación, a dónde condujo. Y bueno, en ese momento el país todavía no estaba tan integrado en términos nacionales, pero estaba el fenómeno del caudillismo. Ahora hay tendencias al caciquismo local muy fuerte. Entonces, ese tiene sus inconvenientes. ¿Cuál es la ventaja que tiene un presidente en reelección? En un escenario
donde las elecciones se encadenan. Bueno, el Estado aquí también es un Estado demasiado grande. Mira, por cada empleo público que hay en República Dominicana, hay 3.3 empleos formales. Probablemente hay 3 más informales. Es decir, que la ratio entre empleo público, empleo formal, por la mitad. Óyeme, es grave. Sí. Es grave. Y eso para no hablar de los programas sociales. Que hay millones de personas en los programas sociales. Entonces, nosotros tenemos, lo hemos dicho, el sistema político nuestro está en crisis. Yo digo que es una crisis terminal. ¿En crisis o enfermo ya? No, está en estado de coma. Mira, primero, es un sistema clientelar, populista, clientelista y patrimonialista. Con tendencia al caudillismo presidencialista. Eso es el rasgo dominante histórico. No lo hemos superado. Entonces, ni siquiera con Abinader, que nació después de la Revolución de Abril. Abinader ha sacado ventaja en todo esto porque, sin duda, el estilo de gobernar lo hace más accesible a los líderes locales. Más empático que mesiánico. Óyeme, cualquier alcalde del país en oposición o en gobierno tenía acceso fácil al presidente de la República. Y la inversión, o sea, la Constitución y las leyes mandaban la transferencia de recursos a los ayuntamientos, y realmente los gobiernos anteriores no transferían a los ayuntamientos. Y aquí se transfirió en los últimos años más de 20,000 millones a los ayuntamientos, en gobierno y en oposición. Entonces, obviamente, por eso se está dando este fenómeno que estamos viendo, de que hay gente de oposición que se siente cómoda con el presidente, no siente el aplastamiento, la rivalidad que históricamente ha existido. Doctor, al margen de que en 83 días hay elecciones, que mañana es la última rendición de cuentas del presidente Abinader, de que estamos en un tema eminentemente electoral, al margen de todo eso hay una realidad fuera de la República Dominicana que nos impacta, que es la realidad de Haití. Ustedes como partido y usted como figura pública tienen un tiempo señalando los desafíos que ese tema supone para la República Dominicana. Sin entrar en el análisis de lo electoral y de la coyuntura, ¿cuál usted entiende que es la posición del gobierno, cómo la está llevando y cuáles son los grandes desafíos que tiene el gobierno de Luis Abinader reales de cara al tema haitiano? Mira, yo pienso que el presidente está consciente de que, como dijo su padre, lo escribió, el verdadero gran problema, el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana es la crisis de un Estado fallido, colapsado y, lo peor de todo, descartado, desahuciado, abandonado por una comunidad internacional que se ha acomodado al esquema de convertir a República Dominicana en el estado pivote, en el estado tapón de esa crisis. Entonces, el presidente llegó con un ánimo de cambiar el esquema. Y eso se vio en la política exterior desde el primer día, y se vio también con una serie de iniciativas que empezó a tomar. Yo creo que el presidente... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mira, el presidente firmó un acuerdo con Moïse el 10 de enero del 2021. Ese acuerdo hay que leerlo ahora para entender muchas cosas. Ese acuerdo tenía 9 puntos, 10 podríamos decir, y había 4 que eran críticos. En general era un acuerdo muy conveniente para la República Dominicana y también para Haití como nación, pero ese acuerdo detonó una crisis en el esquema que se había montado desde hace muchos años de alianza de los grandes empresarios de aquí con los grandes empresarios de allá. El punto que hizo, vamos a decir, que detonó el punto de inflexión o de crisis fue precisamente el compromiso de trabajar en la matriz de interconexión eléctrica de la isla para vender los excedentes a ambos lados, teóricamente a ambos lados de la frontera, pero en la práctica era
nosotros venderle a Haití. Y eso le generó a Moïse una crisis mayor en su partido. Por eso, en abril, bueno, aquí vino de inmediato Claude José a boicotear ese acuerdo y le llamaron la atención. Y el presidente, básicamente, salió en la prensa, le advirtió que no podía venir aquí a boicotear ese acuerdo. ¿Y cuáles son los otros 3 puntos básicos? No, los otros 3 puntos importantísimos era, primero, que el presidente haitiano se comprometía a documentar a sus nacionales como nacionales en su registro civil, porque con eso, evidentemente, se acababa el expediente del tema de la apatridia. Ya el hecho de que el presidente haitiano, como había hecho un embajador haitiano del periodo de Martelly, dijera, no, los hijos de haitianos son haitianos, no lo vamos a desconocer. Eso era muy importante para la República Dominicana, para desmontar toda esa campaña. El otro punto tenía que ver con el tema de los hospitales, que, señores, es un problema gravísimo. 35%. 35% subiendo. Era 33 el año pasado. Yo creo que este año fue 37. Pero hay que decir de qué, 35, 37 de qué. De los nacimientos en la República. Eso Porque lo que está produciéndose es que las dominicanas hacen cualquier esfuerzo que tengan que hacer para ir a una clínica privada y no ir a un hospital público, porque se le está discriminando. A las dominicanas le piden cosas que a las haitianas no se le pide. Entonces, ahí en ese acuerdo, el tema sanitario, hay un montón de el presidente Moïse y el presidente Abinader llegaron al compromiso de salir a gestionar fondos para crear una red de hospitales públicos en Haití y especialmente de maternidades. Eso está puesto ahí en el acuerdo de manera inequívoca. El tercer elemento, que yo creo que también era un factor de crisis, es el tema de que el presidente Moïse aceptaba la creación del muro y que los haitianos iban a asumir también un compromiso de una política común de seguridad fronteriza. ¿Qué es lo que pasa? Señores, la estructura de corrupción transnacional más grande que hay en el Caribe está operando ahí en la frontera. Entonces hay muchas fuerzas de allá, de aquí, internacionales, que no quieren controles. Entonces, ese es el ejemplo que pongo de cosas que se estaban haciendo. Ahora, vamos a hacer breve la historia. El presidente llamó a un diálogo y mucha gente correspondió. Y se fue al diálogo. Y después de meses se llegó a un acuerdo y se firmó. Nosotros venimos diciendo que el mejor acuerdo es el que se cumple. Porque tú puedes firmar todos los acuerdos y si no se pone en ejecución, se revierte. De hecho, yo te puedo decir que cuando tú sales al exterior y hablas con, por ejemplo, legisladores norteamericanos, como ha sido el caso nuestro, que fuimos en misión oficial, nos dijeron un par de legisladores norteamericanos importantes, nos dijeron, miren, ustedes están planteando una cosa muy válida y muy justa, pero el problema es que ustedes tienen que ser coherentes, porque ustedes están diciendo una cosa, pero se está haciendo otra. Entonces, ese elemento se necesita. Yo sé que hay muchas fuerzas que están trabajando para que ese pacto no se cumpla. De hecho, lamenté mucho que las fuerzas principales de oposición no quisieran participar en el pacto con el alegato de que eso podía usarse políticamente. Precisamente al presidente Fernández le dije yo, presidente, usted es el político más veterano del país, 3 veces presidente, con más proyección internacional. Usted tenía que acompañar al presidente Abinader en ese pacto, con su equipo. Porque también la única manera, mirándolo en términos electorales, de que no se pueda usar para fines de las próximas elecciones. Pero lo usaron de todos modos, ¿verdad? No lo han usado, pero yo te voy a decir una cosa. Ese probablemente
sea uno de los grandes en el temas. en el caso del canal se utilizó prácticamente la fuerza. Pero el canal no es el... Bueno, la fuerza de oposición, lamentablemente... Se llevó tanque de guerra, se llevó un número de cosas. No, mira, yo te lo voy a decir con dolor. Porque desde el principio lo dije y lo vi y lo confirmé. El canal no es el canal es una provocación. De un canal no. Una provocación para generar una relación. Pues se dejó provocar el gobierno entonces. No es que se dejó provocar, es que te voy a decir una cosa. Es una violación flagrante a un acuerdo y a los principios elementales de derecho internacional público en esa materia. ¿Y por qué no comenzar primero negociando en vez de poner un tanque de guerra a un niño de aquel lado? Mira. Lo que está pasando en Haití, si los dominicanos supieran lo que se está incubando en Haití, yo lo he denunciado. Es más, si hay una crítica que yo le hago al gobierno, es que a veces da la impresión de que cree que los americanos no saben lo que están haciendo. Y yo te voy a decir, si hay quienes saben lo que están haciendo, son ellos. Esa crisis se está montando deliberadamente hace muchos años, se está prolongando, se está agudizando. Tiene que ver con esa, y quieren trasvasarla para acá. Eso tiene que ver con esa proliferación, por ejemplo, de las bandas versus los grupos de confrontación social, que eran los que estaban en Haití, la gente. O sea, tiene que ver con eso. Totalmente. Mira, ahí en Haití hay 3 grupos que están en conflicto. Está la diáspora haitiana, que es muy poderosa, porque tiene una relación histórica con el caucus afroamericano económica y con los demócratas. Esa diáspora considera que los grandes grupos económicos de los grandes ricos de Haití, que ellos no lo ven como haitianos, ellos no lo ven como haitianos, ven como ricos. Ellos son árabes, son italianos. Hay muchos italianos. Europeos, judíos, hay uno famoso, Billo. Sí. Entonces, los haitianos no lo ven como nacionales. De hecho, muchos de ellos, la mayoría tienen 2 y 3 nacionalidades. Entonces, ¿qué pasa? Ellos consideran que ese grupo es el responsable de muchos de los desastres de Haití. Es correcto. Porque han apoyado todas las dictaduras, todas las intervenciones, todos los gobiernos corrupto. Entonces, ese es el segundo grupo, el grupo de los grandes ricos. Ese grupo de los grandes ricos en la diáspora. En Haití. Esa oligarquía que está ahí. Están en confrontación. Y el tercer grupo es el grupo que llegó al convencimiento hace mucho. Son las corrientes de izquierda de Haití, los grupos más radicales que están planteando que los problemas de Haití tienen que ver con la relación neocolonial que se le ha impuesto a Haití con un objetivo de que Haití no funcione nunca como Estado. ¿Y cuál de esos grupos apoya a Guy Philippe? Entonces, déjame decirte, Guy Philippe, yo te voy a dar estos datos. Guy Philippe fue un operador de la CIA en el derrocamiento de Haití la segunda ocasión. Y después fue el que montó el ataque contra el presidente Fernández, que no creo que fue un atentado, sino más bien una intimidación, una provocación, una advertencia en Puerto Príncipe. Para que veamos de qué se trata. Cheche Luna me dijo que ellos tuvieron que vaciar todos los peines, los cargadores para poder salir. Pero yo creo que no. Mira, si hubo muertos, lo enterraron muy rápido y nadie se enteró. Si hubo muertos y si hubo heridos. Porque si el incidente fue tan grave, ¿cómo se dice? Lo sorprendente es que en ningún medio internacional eso tuviera resonancia. Ni local. No, aquí los medios. No digo local allá. No, ellos lo publicaron. Lo que no trascendió la isla, porque un incidente de ese tipo. Acuérdense que el conflicto de Ruanda y Burundi empezó con la muerte de los 2 presidentes en un atentado que se produjo cuando el avión despegaba. Iban los 2 presidentes de los 2 países. Pero usted estaba hablando de 3 equipos que son los que intervienen y se quedaban 3 grupos en tensión. Y se quedaba en ese grupo de izquierda y hay un tercero. El grupo radical que entiende que hay que hacer una gran revolución para refundar Haití.
Y ese grupo está contando con el apoyo de el ALBA, con el apoyo de la Asamblea de los Pueblos de América, con el apoyo del Foro de San Pablo, con el apoyo de todas las fuerzas continentales y extracontinentales. Pero entiéndase, China, Rusia, sí. Irán. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento no es que mucho más allá de lo que siempre se ha impulsado, operativo, policial, se dirija más la cuestión a la restauración política o al aspecto político. No. Mira, lo que pasa, y eso es de manual, sí. Lo que pasa es que para lograr una restauración política, primero hay que pacificar. Ahora, ¿hay interés real de pacificar? Estados Unidos no tiene ese interés. Las armas están llegando pero llegan de Estados Unidos. Exacto. Ahora mismo en Haití están llegando veteranos de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que son haitianos americanos, hicieron un planteamiento recientemente en alianza con los ex militares haitianos de que la única institución que está en condiciones de arbitrar una salida es el ejército histórico de Haití. Entonces, esa es una caldera a la que le están introduciendo doctor. Todos los elementos explosivos. Ahora, ellos saben perfectamente que el potencial de conflicto es alto. Eso está en todos los informes. En el informe de FES, en el informe del Parlamento Europeo. Entonces, doctor, ¿qué es lo que quieren? A mi juicio, lo quiero decir, lo he dicho y lo repito aquí. Quieren, en un momento dado, que se escale el conflicto a guerra civil de alta intensidad. Luego, producir el supuesto que está previsto en el plan de contingencia que se elaboró en el 2019. Un éxodo, una estampida exponencial, humanitaria. Forzar a República Dominicana a que abra campamento. Yo, por ejemplo, al presidente, después de su discurso, lo felicité, pero le dije, presidente, acompañe ese discurso que hay que apoyarlo, todos los dominicanos tienen que apoyarlo, acompáñenlo con un acto muy importante, o lo toma usted o lo toma el Ministerio de Interior. ¿Cuál es? Decretar que el plan de contingencia que se adoptó en el 2019 con fondos del Departamento de Estado, de la OIN y del ACNUR, y que lo hizo el Instituto Nacional de Migración, que ese plan se deja sin efecto, porque eso manda la señal correcta y no se ha hecho. Y vamos a insistir mucho, doctor, en eso. En los minutos finales, que sabemos que su tiempo está limitado. Sí, tengo un compromiso. Me preocupa esta resolución de la Junta Central Electoral, que por eso fue que a mí también. Sí, la 1324, que dice que emite resolución de tramitación de registro de nacimiento de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana. ¿Qué es lo que dice esa resolución? Mira, nosotros hay un equipo nuestro y de grupos afines que está estudiándolo al derecho y al revés. Porque primero sorprendió que ellos salieran con eso, hablando del grupo B. El grupo B en realidad son 6.800 personas que fueron las que se acogieron. No es una cantidad significativa. Perdón, esa fue la medida de contingencia ante la 168. Sí, buscaron una fórmula con la ley de regularización. Y el grupo B genera un escenario donde el que está en ese grupo tiene derecho a aplicar a la naturalización ordinaria de la ley 1683. Ahora, ¿han cumplido con esos trámites? La mayoría no. Es más, lo denuncio aquí. En el Ministerio de Interior están asistiendo muchos de los que estaban en ese plan y en el plan, en el grupo a retirar su interés. Y el argumento que ellos están dando es que ellos esperan que le den un acta de nacimiento. Privilegiado. Un acta de nacimiento pura y simple. Un acta de nacimiento. Pura y Entonces, simple. eso es lo que llama la atención, porque coincide la visita de funcionarios de la Embajada Norteamericana a la Junta. Al poco tiempo aparece esta resolución. Sí, verdad que tuvo una comisión, ciertamente. Aparece esta resolución y obviamente ese órgano que firma esa resolución, porque ni siquiera una resolución del Pleno. ¿No es del Pleno? No es del Pleno, es de una funcionaria. Ahora,
llama la atención. ¿Qué es lo que quieren? Yo tengo la sospecha, puede ser exceso de suspicacia, pero uno ha visto tanto. Veteranía. Uno ha visto tanto que no descarta nada. Que quieren generar un escenario de contestación para que esto eventualmente se pueda llevar al Tribunal Constitucional, y entonces ellos entienden que en el Tribunal Constitucional van a tener una oportunidad de plantearse cambios importantes en el tema del grupo A y el grupo B. Peregrín, yo vivo diciendo aquí que el pasado no tiene arreglo, que es una referencia, no una guía, que el desafío de la actualidad, ¿qué hacer frente al conflicto político? Mira, Fafa, yo creo que muchas de las cosas que se tienen que hacer se han acordado. Lo primero es cumplir ese pacto, firmado por 28 partidos, firmado por 8 rectores y el grupo académico intelectual más involucrado en el tema. Dejar abierto que los partidos que no firmaron se sumen y aporten. Porque ese es un tema nacional. Eso fue lo que nosotros le reclamamos al presidente Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Esto no es un tema de Luis Abinader. ¿Y el PLD firmó? No, ni el PRD, ni el PLD, ni la Fuerza. El Rescate no firmó. Los tres grandes. La oposición. Bueno, El rescate la no oposición. apareció ahí. La oposición. No firmó. Y la tres grandes de la razón oposición. principal, fíjate que Abel tenía eso era un elemento del discurso de Abel. Se quedó sin discurso. Y Abel no habla de ese tema ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Luis se lo mató en Abel la sabe, y lo sabe el doctor Fernández, y lo sabe Miguel Vargas, que fue canciller, que hay fuerzas internacionales que siguen apostando a la solución dominicana al problema haitiano. Y hay fuerzas nacionales también. Claro. Y hay fuerzas en gobierno y en oposición, porque nosotros hemos apoyado la posición del presidente Abinader como presidente, pero en el gobierno y en la oposición hay fuerzas que están en esa línea. Pelegrín, muchísimas gracias por gracias aceptar conversar con nosotros, aunque sea un momentito limitado. Así es que, de verdad, como siempre, grato. ¿Puede venir con media hora aquí? No, con una hora. La próxima, invíteme, vamos. La próxima que sea, ¿verdad? Claro. Más amplio. Así es que muchísimas gracias, Alejandro. Nos vamos contigo. Venimos de una vez.